Bon dia a tothom. Abans de començar, vull expressar que me sap molt greu no poder fer la meva ponència en català, tot i tenir els millors professors a casa, els meus bessons de 2 anys. Però no crec que puc expressar-me 100% bé. Así que pasaré a expresarme como buenamente pueda en castellano. Perdonadme. Lo primero que quería hacer es agradecer a la Universidad de Vic la invitación a esta ponencia, al equipo de esta maravillosa tercera edición de Growth. Muchísimas gracias. Es curioso, evidentemente, que uno de los comentarios que ha hecho José Luis tenía que ver con el crecimiento de la mujer en dirección. Bueno, pues ahí estamos y a veces llegamos, y este es uno de los ejemplos. No me quería olvidar comentar que justamente también estamos aquí como Volkswagen Group Service. Y perdonad, porque creo que si me giro hacia allí, me escucháis, si me giro hacia allá, no me escucháis. Intentar moverme poco. Tenemos o hemos hecho un convenio con la Universidad de Vic hace muy poquitos meses en el compromiso que tenemos como empresa para que ese talento que se está creando en estas aulas también pueda pasar por esa experiencia profesional o empezar ese en una empresa. Creemos en el talento y lo trabajamos desde los primeros inicios. Así que paso a intentar comentaros. ¿Va a volver a pasar? No. Se ve. Pensaba que estaba apagado, pero no. Ya os he dicho que evidentemente hemos hecho este convenio y estamos muy orgullosos de ello. Básicamente vengo aquí a hablar de algo que, como bien ha transmitido también José Luis, venimos aquí a expresar un poco también nuestro crecimiento como personas y con nuestra experiencia profesional. Porque es hablar de un mundo demasiado grande. Entonces, yo quiero bajarlo un poquito más. Porque evidentemente he preparado tanto... Bueno, te lo quitamos, venga, lo loco. Vamos allá. Te lo voy a quitar yo, soy el técnico de repuesto. Y de quitar... No. Y te devuelvo un micro, que si no parecía como un escape room, que tenían que completar la frase. Perdonad, los fallos del directo. Chicos del evento, no os preocupéis. Justamente una de las cosas que llevo es producción audiovisual. Luego mejoramos todo esto. Allá vamos. Como habéis podido notar, y ya os he expresado, hablo muy bien castellano porque soy de Burgos. Estudié Ingeniería Electrónica Industrial. No me gusta absolutamente nada la técnica, lo siento mucho, tengo compañeros que les fascina. Nunca me he visto 8 horas programando. Así que me he movido más por el mundo de la gestión y descubrí que había un campo infinito de posibilidades. Como ya os ha contado en la maravillosa presentación que ha hecho Pepo, me he movido un poco, parece que me he movido mucho, pero llevo ya 10 años en Barcelona. Se dice pronto, pero es el sitio en el que más tiempo he vivido después de mi ciudad natal. ¿Me estás persiguiendo? Llevo una de las áreas dentro de esta compañía, evidentemente que queda muy bonito, comercial, digital. Damos servicios a las empresas del grupo. Y solo a las empresas del grupo. Esto os lo voy exponiendo un poquito más adelante. Yo he empezado por el final. Deciros que este año Volkswagen Group Services Barcelona hace 10 años. Eso quiere decir que llegué con el comienzo de la compañía, que aproximadamente éramos... Voy a decir 50 por decir algo, ¿vale? Pero miro a mi compañera, directora de Recursos Humanos, y ella fue la primera trabajadora de la empresa. Perfectamente. A día de hoy somos 750 personas en Barcelona.
hemos crecido un poquito. No es ella. Yo, en su momento, como me dedicaba a la gestión, vine para gestionar proyectos y me quedé a gestionar negocio y hacer crecer lo que hoy en día es mi departamento. Una de las cosas que quiero hilar con toda esta presentación es evidentemente mi compromiso en la innovación y la mejora continua, que esto viene desde la primera cosa que hacemos por la mañana. Sé que muchos de mis compañeros dirán, hasta es innovador saludar y dar un abrazo a alguien por las mañanas. Soy capaz de innovar en esto, aunque no haya tanto contacto físico. Però no pot ser un canvi de freqüències? Como buena ingeniera de empresa alemana, vamos a ir a por un poco de datos. No os quiero aburrir, pero sí que hoy os quedéis con una visión global a algo muy particular. Podéis ver que dentro de la innovación, a nivel mundial, donde más se está invirtiendo es en Internet, software, computación de datos, un poco de automoción y un poco de salud. Yo creo que esta imagen la tenemos todos, pero me resulta muy curioso que bajemos al siguiente nivel, Europa. ¿Y qué sucede en Europa? Pues que el motor de la innovación lo está gestionando la automoción. Y evidentemente como grupo Volkswagen que somos, lo lideramos. No creo que a nadie le sorprenda, pero da un abismo de lo que es la innovación dentro de Europa. Y voy a pasar a poneros unos ejemplos que yo creo que todos tenemos en mente. Si pensamos en una fábrica inteligente, podemos recordar que ahora, hoy en día, una empresa de automoción, de producción, ya no aparece aceite tirado en el suelo, sino que podríamos comer en el suelo de una fábrica. Que evidentemente hay robots por muchos de los sitios y solo por daros otro dato, curiosamente nuestra central, que está muy pegadita a lo que es la planta de producción de SEAT y Cupra, el 10% de todos los robots de España están metidos en esa planta. La electrificación es que ya es un cambio de paradigma. Llevamos años hablando de electrificación, años invirtiendo en electrificación. A día de hoy ya podemos verlo. Evidentemente hay cientos de modelos de coches y dentro de lo que es nuestra marca está intentando ser pionera y bueno, yo mismamente hoy he venido con un Cupra y lo he conectado en vuestro maravilloso parking y me ha parecido muy fácil de hacer. Hoy en día también estamos hablando mucho de materiales sostenibles, pero más que eso, sostenibilidad, porque creemos en la sostenibilidad como empresa. Economía circular, hay una de las partes que todos podemos llegar a ver y es esos plásticos que están en los océanos se pueden llegar a reciclar y reconvertir en la tapicería de vuestro nuevo coche. Ya lo estamos haciendo. No me quiero dejar la parte de conectividad y eso que todos hemos escuchado de conducción autónoma. Conectividad, creo que hoy en día prácticamente todos estamos conectados. A través de vuestros móviles, a través del coche, a través de vuestras aplicaciones. Y la conducción autónoma, evidentemente vamos dando muchos pasos, hay muchas fases. Mismamente hoy viniendo para acá, me he despistado un segundo y el coche me ha vuelto al carril. Eso ya es parte de una conducción autónoma. O evidentemente os puede llegar a pasar que alguien frene en seco y vuestro coche haga una frenada. Te da un latigazo, pero te salva de la colisión. Eso ya es otra fase de la conducción autónoma. ¿Por qué no ha llegado quizás a día de hoy la conducción autónoma? Bueno, ojo, la seguridad es una parte imprescindible. Y si pensamos en seguridad, si hoy en día nos pueden hackear la cuenta del banco, quizás todavía nos puedan hackear el coche y hasta que no haya esa seguridad no podemos lanzar un vehículo autónomo 100%. Me gustaría que todo esto, ya que os he ido avanzando, que una de las cosas que llevo
es formación, producción audiovisual, os lo explique mejor en un vídeo. Y ahora que os he comentado lo que hace el grupo, vamos a bajar a nivel empresa, porque evidentemente venimos aquí a representar a Volkswagen Group Services. Y quiero que entendáis lo que es nuestro día a día. Y ojo, me podría enrollar y contaros muchísimos proyectos de innovación, pero quiero solamente daros unas pinceladas de lo que hacemos y explicaros que, por ejemplo, participamos dentro de este cambio de una Digital Factory en la cual se están digitalizando 100% las fábricas y que se utiliza el motor de la IA para hacer predicciones, ver dónde puede fallar, dónde puede haber un problema en la producción. En eso también estamos. Algo que habéis pensado con la electrificación, evidentemente, va con el proyecto de E-Road Planner, que es que básicamente todos aquellos que tengáis un coche 100% eléctrico, sea hoy o en el futuro, podáis poner una ruta y os diga exactamente cómo hacer la ruta para tener la mejor carga. También con un motor de IA os puede indicar dónde parar a recargar en cada momento para que perdáis el menor tiempo posible en vuestro trayecto. Antes os he dado una pincelada también. Infotainment. Muchas veces pecamos de que somos muy técnicos y que vivimos en un sector que evidentemente no es único y todo el mundo necesita entenderse. Entertainment. ¿Qué es esto? Pues antes os lo he avanzado. Casi todos los que tengáis coche hoy en día de los últimos años tenéis una pantallita en la cual en vuestros coches os podéis conectar para ir del punto A, B, Google Maps, Waze, en el que podéis escuchar vuestra radio de confianza o quizás ese podcast que tanto te gusta, que por cierto creo que Growth también tiene. Y trabajamos en ese desarrollo tanto para aplicaciones Android como Apple. Por último, que no es que sea menos importante, pero tenía que decir algo que nosotros, mi departamento, mi equipo está haciendo, es trabajar con algo que suena muy wow. Extended Reality. Vale, pero seguro que todos habéis oído hablar de realidad aumentada, de realidad mixta y eso es esa conjunción de las cosas y se resume en XR. Os pondré luego en conciencia de lo que es. Básicamente utilizamos en proyectos de formación para, en este caso, la red de concesionarios que estén formados en el lanzamiento mismamente de un coche. Y os pongo un ejemplo. Si cualquiera de vosotros ha ido a un concesionario, ese vendedor que os atiende, alguien le ha tenido que formar para poder estar ahí. Y nosotros utilizamos nuevas tecnologías para que sea de la manera más fácil, más cómoda, efectiva y con tecnología. Formación en la era digital. Ojo, que ya hemos vivido muchos cambios. Quizás alguno de vosotros recuerda lo que era trabajar cuando no existían ordenadores ni móviles.
y trabajabais con papel y las cosas funcionaban. Hoy en día ya no podemos pensar que sin un ordenador puedo llegar a hacer mi trabajo. Pues llega al siguiente nivel. Estamos otra vez en un cambio digital, estamos otra vez en un cambio de era y creo personalmente que este cambio de era nos hará ver dentro de unos años cómo podíamos estar trabajando a día de hoy con las herramientas que tenemos. Así que, ¿estamos preparados para ese cambio? La formación como manera de fidelización dentro de nuestras empresas. Dentro de nuestros equipos tenemos gente muy seniority y gente muy junior, probablemente muy millennial, muy generación Z. Bueno, cada uno tiene sus necesidades y como responsables y líderes dentro de la compañía tenemos que dársela. ¿Qué puede pedir un seniority? Pues mira, que le certifiques en una nueva tecnología o quizás que le acompañes y que tenga un programa de dirección, como mismamente hice yo el año pasado, el PDD en el IS. Hay que estar ahí para saberlo. ¿Qué es lo que quieren las nuevas generaciones? Ávidos de conocimiento, de no perder el tren, de querer saber todo lo que se mueve día a día, que las cosas cambian rápidamente. Si no estás ahí para formar a esa gente se desmotivará y saltará a otro proyecto y a otra empresa. En mi presentación creo que os había comentado que estudié la primera generación o el primer curso, fui la primera promoción de un máster que se llamaba Gestión y Dirección de Proyectos, porque yo quería ser Project Manager. Y mi propio jefe de aquel entonces me dijo, esa profesión no existe. Dije, bueno, pues me voy a Alemania, que sí que existe allí. Lo hice y lo mismo está pasando a día de hoy, que quizás alguno de vosotros, luego me lo comentaréis, habéis pasado de ser PM a Product Owner. Habéis trabajado con metodologías Waterfall y ahora estáis con Agile. Pues estos cambios de roles, estos cambios de metodologías están en nuestro día a día y, como os he dicho antes, probablemente en 10 años ya no estemos en este momento ni lo recordemos como algo súper pasado. Creo mucho, y es algo de lo que nos enorgullece, dentro de nuestra compañía, que somos capaces de transformar a esa gente que tenemos dentro de nuestros equipos a dar nuevos servicios, a crearlos en nuevas tecnologías y a no pensar que cada vez que surge algo nuevo tenemos que contratar el talento de fuera, sino que tenemos y debemos transformar el talento que tenemos dentro de la casa. Y me lo imagino con los cambios de paradigma que sufrimos mismamente en el sector de la automoción, en el que hay que transformar mucho talento y mucho know-how que puede llegar a haber de alguien inclusive que trabaje en producción y pueda seguir aportando su conocimiento desde otro ámbito de la empresa. Y bueno, en resumen de todo esto, y como ya os habéis dado cuenta, voy a seguir presentando las cosas en vídeos. Invertir en formación para mí es invertir en el futuro de la empresa. Algo que se me queda muy grabado es que una empresa que tiene un buen producto hoy en día puede ser puntero en su sector, pero como no invierta, evidentemente se quedará obsoleto en menos de 10 años. Y tenemos ejemplos de empresas que les ha pasado. ¿Alguien recuerda a los Nokia o Kodak? Si no inviertes, en este caso para mí es, si no inviertes en I+D, pero si no inviertes en formación, porque a nosotros no tenemos productos, tenemos empresa, que lo hacen las personas. Así que tenemos que invertir en ellos. Esa formación, ese I+D, son ellos. El 80% de las profesiones más demandadas en 2030 aún no existen. Esto no creo que sea la primera vez que lo escucháis. Y la primera vez que lo escuchasteis, pensasteis que era muy lejos, 2030. Estamos en el 25. Este tren está ya pasando. Vuelvo a decir lo mismo de antes, el paradigma del Project Manager, que será Product Owner, y que el día de mañana no tengo ni idea de lo que será. Pero aparecerán nuevas profesiones
que hoy en día nos quiebra la cabeza. Un poco más de datos. Como ya os he dicho, como buena ingeniera y habiendo trabajado en una empresa alemana, no puedo evitarlo. 1/3 de las profesiones han cambiado en los últimos 10 años. Eso quiere decir que todos los que estáis aquí podéis pertenecer sois de ese 1 de cada 3 que ha cambiado en los últimos 10 años. ¿Vuestros roles han cambiado? ¿Vuestras profesiones han cambiado? 94% de los líderes de empresas van a pedir, exigir que sus trabajadores se transformen, se formen en nuevas tecnologías. Esto es muy evidente cada vez que lo pedimos dentro de una compañía tecnológica. Aprende Power BI. No tengo suficiente con el Excel y hacer un par de gráficos. Hay que sumarse a ese carro y hay que involucrarlos si queremos seguir estando a un nivel profesional alto. 85 millones de puestos de trabajo quedarán obsoletos en el 26. Pero no os preocupéis, no seamos alarmistas. 97 millones de perfiles se adaptarán a esta nueva era digital. Trabajaremos con procesos automatizados, con esa nueva tecnología, incluso robótica, y el factor humano simplemente es que mejorará. No es que lo que tú haces a día de hoy no sirva, vas a ser sustituido. No, es que muchas veces, hasta que no sufrimos una crisis, no miramos qué más podemos aportar. Es que hasta que no hay un cambio de tecnología, no piensas en que si lo que estás haciendo repetitivamente, puedes dejar de hacerlo y aportar en algo mucho mejor, porque te come tu tiempo. Una de las cosas que sin querer me di cuenta un día era de que había interemprendido dentro de la compañía. De hecho, desde creo los 19 años he querido emprender. Nunca me he atrevido. Y curiosamente el año pasado haciendo el PDD descubrí que sí que lo he hecho. Más de una vez. Hoy vengo a contaros uno de los casos de éxito, por supuesto, que han salido adelante. En el 2023, como bien os he dicho, trabajamos para empresas del grupo, así que estamos muy pegados al cliente, constantemente en comunicación, y descubrimos que había un nicho, el cual era básicamente una necesidad dentro del mundo de la automoción, dentro del área comercial. Se hacen lanzamientos de coches, hay que formar a toda esa red de concesionarios, a todos esos profesionales, y siempre se contrataba fuera y valía muchísimo dinero, incluso la parte tecnológica de crear esos vídeos, de hacer esa formación. Entonces dijimos, bueno, pues si lo están pidiendo que lo hagamos, si nosotros tenemos la tecnología dentro de casa, ¿por qué no lanzarnos a hacerlo? Y así empezó todo, en una idea. Conseguimos, evidentemente, crear esta nueva unidad de negocio. Y he de decir que el interemprendimiento es muy fácil cuando alguien te dice, aquí tienes 1 millón de euros y crea algo. Lo difícil de todo esto es hacerlo cuando no tienes dinero. Cuando necesitas que el cliente crea en ti para que te financie esos proyectos. Ese es el reto. Y estaré encantada de compartirlo con cualquiera de vosotros acabada esta ponencia. Así que creamos el eLearning Hub. Y como no nos quedamos a gusto solamente con ello, porque esto sería abarcar, a ver si alguien lo entiende, chicos de producción audiovisual, un Green Infinity maravilloso y estupendo para poder hacer la grabación de ese producto, de ese coche en vivo y en directo, un wow de pantallas para poder hacer esa formación virtual y tener conectada a la gente en cualquier parte del mundo, y al fin y al cabo crear todo ese contenido. Como no nos quedamos solo en ello, al final creamos una Digital Agency, porque una vez que te pones ya abarcas. Así que también hacemos proyectos digitales que evidentemente alcanzan a otras áreas de conocimiento que no solo es la formación. Os quiero poner un resumen de lo que hemos logrado y presentaros lo que hace mi equipo.
todo, esos maravillosos problemas técnicos. Nos hemos perdido al final, no pasa nada. Era la parte de MetaHype, es verdad que es la más bonita. Nos la imaginamos. Llegados casi ya al final, me gusta hacer un breve resumen de que nos hemos ido desde la parte de innovación más global, más particular, más de empresa, más del día a día casi de mi propio departamento. Y no puedo evitar decir que la innovación más la formación se convierte en el éxito. Y más allá, creo que muchos de vosotros conoceréis a Einstein y dice algo muy lógico que es: la mente es como un paracaídas, solamente funciona si la abres. Así que os reto a que no caigáis al vacío y desaparezcáis. Abráis vuestra mente a este nuevo cambio de paradigma y utilicéis todas las herramientas posibles para que sigáis creciendo como profesionales y hagáis crecer a vuestros equipos. Y ahora os voy a pedir algo bastante fácil. Quiero que cerréis un momento los ojos, penséis que no estáis en este maravilloso auditorio, estáis en vuestra casa, teletrabajando, con vuestro ordenador, vuestro móvil, vuestra tablet, y estáis escuchando mi voz. Yo llevo unas Apple Glasses y os voy a presentar el lanzamiento de un nuevo modelo de coche del grupo Volkswagen. Y de repente veréis esto. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas? Hoy tengo aquí delante de mí el nuevo Porsche 911 992.2. Veis que se está descubriendo ante vosotros y realmente lo estoy mostrando a través de unas gafas de realidad virtual, de realidad aumentada. Son las Apple Glasses y aquí tengo el coche, aunque realmente estoy en una sala donde no hay ningún coche delante de mí, pero está este 992 en el mundo virtual a tamaño real y quiero aprovechar para intentar enseñaros algunos detalles de sus características técnicas, de lo que le hace diferente a anteriores generaciones del Porsche 911. Me voy al siguiente paso. Venga, vamos a ver este pequeño diagrama de cómo es el coche al desnudo. Encontramos aquí en la parte delantera una batería que parece una batería convencional de arranque del coche, pero realmente es la batería del sistema. Y hasta aquí uno de los proyectos en los que trabajamos, que creo y me encantaría daros a conocer de una manera mucho más virtual la próxima vez que venga este evento. Sin más dilación, muchísimas gracias y totalmente disponible a que me preguntéis ahora, durante, después de este día tan maravilloso que tenemos aquí de convivencia.